Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Practicar deporte ha sido lo mejor que me pasó en la vida. En él encuentro diversión, satisfacción y realización. Me mantiene saludable y lejos de cualquier riesgo, lejos de cosas que no necesito como las adicciones. La práctica del deporte la comparto con la familia, que es mi mayor impulso, mi mejor apoyo y son los que siempre me dan el mejor consejo. Un atleta no necesita nada más que su voluntad y espíritu para conseguir sus metas. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Honor para nosotras estar aquí y bueno, antes que nada quiero presentarnos. Estoy aquí con una gran amiga, colega y maestra, la doctora Inés Nogales Simaca. Ella es psiquiatra y psiquiatra infantil y es adscrita a la Clínica de Emociones del Hospital Psiquiátrico Infantil. Y bueno, yo soy la doctora Laura Friche García, soy igual psiquiatra y psiquiatra infantil y actualmente soy la coordinadora del servicio de telemedicina del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Doctora. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para abordar un tema que es de suma relevancia y que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, que es la regulación emocional. Y pareciera que es algo como pues muy sencillo de pronto, sin embargo, pues bueno, si fuera tan sencillo no tendríamos que insistir en esta parte. Y seguramente en muchos lugares han escuchado esto, ¿no? Hay que aprender a regular las emociones, hay que enseñarle a los niños cómo regular las emociones. Y bueno, justamente, pues bueno, doctora, quisiera que entráramos en este tema y que usted nos platicara qué es la regulación emocional. Gracias por la invitación, Laura. Creo que es un tema muy importante, sobre todo porque pues nacemos y las emociones nos mueven y desde que nacemos hasta que vayamos como el resto de nuestra vida tenemos que lidiar con nuestras emociones y tenemos que aprender a regularlas. Entonces la regulación emocional tiene que ver con este proceso finalmente de modular nuestras emociones, y esto también nos va a permitir como modificar nuestros comportamientos, lograr nuestras metas, alcanzar nuestras metas, adaptarnos a una situación específica, y eso tiene que ver mucho con el bienestar, no solamente individual, sino también social. Creo que eso nos dice mucho, está muy ligado a lo que es la inteligencia emocional, que creo que podríamos comentar un poco también al respecto. Pero bueno, yo creo que hablar de este tema nos hace regresarnos a hablar un poco más sobre qué son las emociones y no sé, me gustaría que empezáramos con ese tema. Y creo que efectivamente, pues sí, es como muy importante esta parte, doctora, que menciona. De pronto entendemos que las emociones pues son algo innato al ser humano, es algo que nos caracteriza, pero de pronto nos cuesta trabajo identificar nuestras emociones y de ahí creo que viene el problema de cómo aprender a regularlas, que no es lo mismo que controlarlas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, las emociones pues son este fenómeno que es innato al ser humano y que tiene este componente fisiológico, es decir, lo que sentimos, este componente conductual que tiene que ver en cómo actuamos y este componente que tiene que ver desde el punto de vista como psicológico, cognitivo, es decir, lo que pensamos. Sí. Y bueno, las emociones de manera como típica han sido clasificadas como emociones primarias o secundarias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues las emociones primarias son estas emociones que tenemos o que son no tan elaboradas, por así decirlo, como la tristeza, el enojo. Y no hablo elaboradas sin que no sea difícil identificarlas, sino que es más fácil que podamos saber estoy enojada o estoy triste. A diferencia que, bueno, a partir de los 2 años de edad se habla que están ya las emociones secundarias. Las emociones secundarias son estas emociones que tienen ya más que ver con un contexto como cultural, como relacionado a la educación, ¿no? Entonces, de pronto el que nos enseñan que algo está mal o algo está bien
Entonces hablamos ya de emociones más elaboradas, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la ira. Sin embargo, bueno, las emociones están pues ahí para ayudarnos como a expresar cómo nos sentimos ante cierta circunstancia, ante cierta situación, ¿no? Así es. Y creo que, bueno, hablas de un aspecto que todos los días tenemos como que, pues a lo mejor, aparte de que los padres puedan identificar, digo, en nuestro quehacer diario en el hospital, es muy común que los padres se enojen cuando los hijos hacen berrinche o cuando los hijos se enojan, y tratan como de reprimir estas emociones, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Hablábamos que desde que nacemos estamos ya, como dices tú, con estas emociones primarias o básicas. El niño está empezando como a comunicarse finalmente con el medio ambiente, y en principio será la mamá quien vaya a interactuar con ese niño, y va a depender también de cómo, como un modelo de cómo ayuda a su bebé, después niño o adolescente, a regular sus emociones. Yo creo que en ese sentido el hablar que muchos niños no pueden identificar sus emociones porque a lo mejor no lo aprendieron, y la verdad que hemos visto muchos casos que los padres tampoco, ¿no? Entonces es muy común que muchas veces les expresen de que no es bueno expresar las emociones, los demás no deben verte triste, no deben verte enojado, y entonces debemos partir de que son sentimientos, son emociones normales, ¿no? Y como tal debemos aprender y permitir también al niño y todas las personas tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Y lo bueno, aquí viene otro aspecto muy, muy importante, que es en el cómo se expresan las emociones. Y creo que más adelante que entremos en este tema de regulación, hablaremos de la función adaptativa que debe tener la expresión de nuestras emociones. Entonces, dentro de este aspecto, el que haya formas adecuadas de contener al niño, y de ayudarle en este proceso de crecimiento, vamos a decir, ¿no? Ayudarle, enseñarle a expresar de manera adecuada, a canalizar de manera adecuada también, y finalmente las emociones mueven al mundo, ¿no? Nos mueven, y creo que en ese sentido también es de protección, ¿no? Y yo creo que ahí, doctora, abordó un tema que es como muy importante, que justamente las emociones tienen la finalidad de que podamos expresar lo que sentimos, pero eso implica que no todos vamos a tener la misma emoción ante una circunstancia, ¿no? Y a veces eso les cuesta trabajo como a los papás entender que pues para un niño a lo mejor de 5 o 6 años, por supuesto que se va a enojar si le quitan la paleta, y nosotros le queremos decir, es que no tienes que enojarte. Y creo que aquí es importante mencionar que pues, las emociones son evolutivas, ¿no? Van cambiando conforme las experiencias que vamos teniendo. Y ese punto creo que es como muy importante, porque venía yo pensando ahorita que veníamos para acá, que pues nosotros veníamos como manejando ya estresadas, con el tiempo encima, ya hay tráfico, pero que esa misma circunstancia quizá para otra persona no le generaba ninguna molestia. Por ejemplo, alguien que va saliendo de vacaciones, que va al aeropuerto, que está emocionado, entonces una misma circunstancia no va a ser percibida igual por diferentes personas, y eso creo que es un punto importante, ¿no? Entender que las emociones nos permiten expresar, y que finalmente si nosotros aprendemos a regular las emociones, pues vamos a adaptarnos de mejor forma. Claro. ¿No? Entonces, ¿como qué estrategias podríamos nosotros implementar o tener para...? Creo que hablas de un aspecto muy, muy importante que tiene que ver con como estas características en las emociones, ¿no? Decías, como hablamos de la valencia, o sea, qué tan expresivo o no es, qué tan duradera puede ser, o qué tanto tiempo requiere una persona para modular esa emoción, que sabemos que por sí misma se van como regulando, ¿no? Claro, no podemos vivir enojados. No podremos estar con una emoción todo el tiempo, claro. Por supuesto, eso implica además como economizar energía, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, un aspecto muy, muy importante que acabas de comentar, creo que tiene que ver con el temperamento. El temperamento, esa característica de cómo somos, ¿no? De ahí que no todos somos iguales, habrán personas como mucho más extrovertidas, expresivas, más inquietas, y otros que a lo mejor tienden a ser como más introvertidos, como más
lentos o como más tímidos, como más penosos. Y entonces creo que el identificar estas características en los niños, en las personas con las que estamos conviviendo, el aceptarlas como tal, nos permite también a las personas en este proceso de relacionarnos hacerlo de una manera más óptima, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en los niños es muy común que vamos, a lo mejor como en muchos casos vemos nosotros niños con TDA, estos niños que son muy hiperactivos y que los papás no les pueden seguir el ritmo y de repente los papás se cansan, ¿no? Y este agotamiento, o al contrario, son papás muy inquietos y el niño va como en un ritmo menor y esto hace que la relación que se pueda dar madre-hijo o cuidador-hijo puede no ser el mejor, ¿no? Esta sensación del niño de no satisfacer las expectativas de los padres, o la sensación de la mamá de que a lo mejor no es, no tiene que ver esto con el amor precisamente, ¿no? Simplemente con que parece no ser el niño que toda la vida soñó, ¿no? Y eso, esto, y sobre todo eso, el cómo pueden dar a entender al niño sin decirlo de tal manera, ¿no? Como apúrate, o expresiones como muy, a lo mejor, pues no necesariamente disfrazadas, ¿no? Podrán haber casos así, pero son como expresiones que le hacen sentir al niño de una manera. Y que creo que es un punto muy importante, doctora, y que a veces creo que como adultos no nos damos cuenta, ¿no? La comunicación verbal, pues por supuesto que nos permite el poder mantenernos comunicados, pero la expresión, o sea, la comunicación no verbal es también, pues, básica, ¿no? Así Entonces, es. muchas veces le preguntamos no sé, al papá, ¿qué tienes? Y el papá dice nada, pero la expresión que demuestra es de enojo, ¿no? Y entonces estamos enseñando en ese momento a los niños que tal vez no debe de manifestar que está enojado, o si algo lo hace sentir como muy triste porque perdió, no sé, una pelota que quería mucho, minimizamos esa emoción, ¿no? Como es que es una pelota, ya encontrarás otra pelota, ya te regalaremos otra pelota, pero finalmente esa emoción la está viviendo este chiquillo, ¿no? Así es. Ahí que podríamos decirle, por ejemplo, a los papás que es muy frecuente, o a los cuidadores que es muy frecuente esta parte de no te enojes, no llores, sobre todo en nuestro contexto cultural es muy frecuente el no debemos llorar, ¿no? O sea, o por ejemplo, me voy a situaciones como más, pues sí, más graves, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿no? Que nos dicen, es que no llores, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Qué hago yo con esa emoción que tengo? Que me está generando mucha tristeza y me están diciendo no llores, ¿no? ¿Ahí qué consejo podríamos darle? Y más aún en esta situación actual que estamos viviendo, ¿no? Creo que en principio es muy importante reconocer y aceptar que las emociones son normales, son parte de nuestra vida diaria, y pedirles empezar por uno mismo, ¿no? El poder aclarar cómo me siento, porque ponías un ejemplo que es muy común, que a lo mejor el papá llega o la mamá llega toda cansada, estresada del trabajo, o seria, o con problemas, ¿no? Y el niño siente como, ¿y ahora qué le pasó? ¿No? Y es muy común que los niños se responsabilicen de cómo se siente el otro, ¿no? Bueno, lamentablemente hay muchos que además los responsabilizan, ¿no? Yo que me sacrifico por ti, tú que no estudias, es como el manejar esta culpa, probablemente como una estrategia de que esperan que su niño responda, pero por otro lado es a veces dejarles pensar, pues, lo que ellos se imaginan, ¿no? Mamá está enojada conmigo y ahora ¿qué hice? Entonces, creo algo muy importante es aceptar nuestras emociones, pero aclararlas, ¿no? Yo llegando a casa sí puedo decir, estoy muy cansada, estoy muy enojada, o estoy preocupada, probablemente me vean seria, pero no estoy enojada con ustedes, ¿no? A lo mejor necesito mi espacio y ya. Creo que el hecho de poder expresarlas de esa manera, reconocer y que no es malo, ¿no? Al contrario, el poder hablar de esto me va a permitir también como regular mejor, ¿no? No estoy reprimiendo, y no me estoy guardando, no estoy quedándome con aquello, pero tampoco estoy permitiendo o estoy dejando que el otro se haga ideas de por qué estoy así. Y creo que, bueno, hablando de este tema, pues sabemos que, por ejemplo, en lo que es en las terapias, bueno, en terapias cognitivo-conductual, en otros tipos de terapias que se manejan estos aspectos emocionales, también hablamos de esto, ¿no? Y creo que el poder identificar
y darle el valor y la importancia necesaria a esa emoción, ¿no? El hecho de que mamá venga enojada es porque algo le pasó, no tengo yo que ver, ¿no? Y es válido. Claro. De alguna manera muchos niños se quedan con que yo tengo la culpa, ¿no? O escuchamos, bueno, expresiones en los niños como si yo no hubiera nacido mi mamá estaría feliz o no tendría tantos problemas, no haría gastar tanto, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo como puede pasar en muchos otros relaciones o ambientes. De manera que el aceptar las emociones, el reconocerlas, algo que decías tú muy importante, que el no, es todavía muy cultural cuando los niños no deben llorar, ¿no? A lo mejor a las niñas se les permite más, a los niños no. El no expresarlas y esta sensación de debilidad también, ¿no? O sea, no es el que llora es débil o no, eso no tiene nada que ver. Claro, entonces como normalizar, ¿no? Exacto, las emociones, ¿no? Y sobre todo el poder expresarlas de manera adecuada, porque hay niños que no saben reconocer sus emociones, no saben cómo se sienten y entonces eso no les ayuda también a regular y a afrontar esas emociones, ¿no? Entonces quizá una estrategia sería como aprender a identificar yo como adulto las emociones que tengo y poderlas como expresar a las demás personas de mi círculo, por ejemplo, ¿no? Claro. O a nivel, no sé, en el trabajo, si un día llego como de mal humor porque venía tarde y se me ponchó la llanta y pues al final de la historia como identificar esa emoción que es mía y que pues es válida, pero creo que aquí el punto es como la expreso, ¿no? Porque muchas veces pasa esto que usted mencionaba, doctora, nos lo guardamos hasta que explotamos. Y cuando explotamos es cuando ya no hubo regulación, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, porque a veces queremos que los niños regulen sus emociones y nosotros no sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo sería como una estrategia que pudiera ayudarnos como adultos a identificar qué emoción tengo? Porque a veces ni siquiera sé realmente qué estoy sintiendo. Creo que desde muy, de siempre uno debería de comunicar con el otro, ¿no? Y creo que algo que ayuda mucho a los niños es ayudarles a identificar que es como, te veo triste, ¿no? No le pregunto por qué estás triste, ¿no? Porque el niño a lo mejor ni se da cuenta que está triste y menos va a poder identificar por qué está así, ¿no? Pero el decirles te veo triste, te ves enojado, te ves muy contento, ¿no? Le estoy siendo como un poquito como el espejo, ¿no? Le estoy enseñando como a identificar, esto que siento se llama esto, ¿no? Es así. Y de alguna manera eso permite también como que los niños puedan sentirse como más libres de poder expresar, ¿no? Estas emociones, y tiene que ver mucho como modelos también, de cómo los familiares o los adultos regulan, cómo ellos expresan sus emociones, y sobre todo en ese sentido de hacerlo de manera adaptativa, ¿no? Decimos, o sea, puede estar el niño enojado, pero bueno, ahí como tenemos en la clínica de las reglas que no se deben romper para expresar una emoción, decimos todas las emociones son normales, solo paz, ¿no? Que nos dicen, es que se enojó porque pasamos tarde a la consulta. Pues es válido que se enoje, ¿no? Pero es importante que veas esta parte que es no pego, o sea, no me lastimo ni lastimo a los demás cuando yo esté expresando mis emociones. Claro. Y no rompo nada de lo que esté a mi alrededor, como esta parte de poder, pues sí, decir, estoy enojado, ¿no? E insisto, como esta parte de ir viviendo así, a lo mejor lo que me hizo a mí poner triste, o por ejemplo yo soy súper melancólica con las películas, y entonces a veces lloro con películas de perritos y así, y de pronto el escuchar es que, ¿por qué lloras? Es exagerado. Bueno, porque esa es mi emoción, ¿no? Claro. Entonces creo que un punto importante es validar las emociones que pues son diferentes para todos nosotros, y lo que usted mencionaba, como aprender a identificarnos. Si vemos que el niño está como, no sé, se ve enojado, raro, a lo mejor como preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Te veo raro, yo te veo como enojado o como triste, no sé, ¿qué tienes? Y que el niño pueda como hacer este ejercicio de decir qué me pasa, qué siento. Claro. Porque si no le decimos, ya estás de malas o ya estás de enojón, vete de aquí, ¿no? Y nuevamente no validamos una emoción y no permitimos que se exprese adecuadamente. No, por supuesto, ¿no? Entonces creo que ese punto es como muy importante. Y entonces, esto que usted mencionaba, creo que la comunicación es indispensable, el que el adulto pueda decir, yo estoy enojado, ahorita dame chance, no tengo ganas de hablar,
Y no tiene que ver con el hijo, con la hija, con el esposo, simplemente yo tuve un mal día, ¿no? Y Claro. ya después, como una vez que yo adulto logre regular o identificar esa emoción, pues va a ser más sencillo que los niños logren identificar estas emociones. Así es. ¿No? Creo ¿no? que ese es un punto como muy importante. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los adolescentes? Que los adolescentes de pronto pues están en esta etapa de pues a lo mejor como que de todo discutir, y los papás tienden mucho como a minimizar eso, ¿no? Es que ahorita está pensando mucho en, no sé, en un partido político, es un decir, y nosotros nuevamente bajamos como esa emoción, o sea, como que no validamos lo que están sintiendo y la emoción que les produce. ¿Ahí qué podemos hacer con los adolescentes? Creo que tiene que ver, siempre hay como este antecedente de cómo fueron desde niños, ¿no? Creo que Lo que decía el temperamento. Esto también tiene que ver mucho con el regular las emociones, tiene que ver con moldear o de alguna manera modular de tal punto que me permita lograr mis objetivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un adolescente que tiene examen y el saber que tiene examen le genera ansiedad, ¿no? Le puede generar como mucha ansiedad, pues eso es muy normal y es muy adaptativo. Eso va a hacer que a lo mejor estudie más, Claro. y pueda lograr su objetivo, que es tener una buena calificación, y que a lo mejor eso implica el tener buena calificación, que es lo que la mayoría de los papás esperan, una situación donde la forma como lo vayan haciendo sea adaptativa, y creo que el cómo manejan los papás esta situación. Muchos piensan que si el adolescente contestó de mal modo, parece una lucha de poder, ¿no? ¿Quién puede? Y entonces es común que la parte económica se maneje en esto, ¿no? De decir, bueno, ahora no te doy, no te dejo, y entonces suena como hasta agresivo, ¿no? ¿Qué hace usted? Es muy común que preguntemos, ¿no? ¿Qué hace usted cuando su hijo no le obedece? Ah, no, le quito el celular, ¿no? Por ejemplo, no parece algo razonable decirlo de esa manera, ¿no? Porque es como te lo mereces y te lo quito, como algo, yo tengo más el poder. Claro. Y sabemos que es normal la rebeldía, el oposicionismo en esta etapa. Por eso dicen que los adolescentes son los peores jueces de los padres. Cuando somos niños, pues somos sus héroes tal vez, ¿no? Pero eso es normal. Entonces lo importante aquí es que el adolescente sepa que hay consecuencias y quitar toda carga emocional, ¿no? Es decir, hasta puede uno ser muy empático, ¿no? Decir, bueno, la verdad, hijo, tenía muchísimas ganas también de llevarte a esa fiesta que tú querías, pero no te lo ganaste, ¿no? Hasta estoy comprendiendo lo que le pasó, y lo contrario es como, pues viste, te portaste mal y qué bueno, ahora no, pues eso te lo mereces, ¿no? Es esa forma de donde viene a ser hasta pues como agresivo y competitivo, ¿no? Donde muchas veces los adultos se bajan al nivel del adolescente, ¿no? Y es cuando decimos está complicado eso. La otra creo que es siempre acercarse a un adolescente. Sabemos que cuando hay cambios, sobre todo cambios bruscos en sus emociones, no siempre pensemos que eso es normal. Hay muchos adolescentes que podrían estar pasando, más ahora con esta situación, problemas, situaciones difíciles, pero el que una emoción permanezca la mayor parte del día, o ya estamos hablando ahí de un estado de ánimo también, que sea muy constante la mayor parte del día, casi todos los días, ya no es normal, ¿no? Cualquier conducta que sea de llamada de atención para nosotros, que se aíslen, etcétera, pues es importante acercarnos y saber qué le está pasando. Creo que hablando de este tema, la pandemia ha sido muy común, de cómo cada quien lo vive, lo está manejando de una manera, como hablamos, diferente, y entonces sí nos encontramos adolescentes donde a lo mejor puede ser una expresión, ay, no es para tanto, ni convivías con tu abuelito, ¿no? O sea, casi ni lo veías, ¿no? Y entonces esto otra vez, como no validar las emociones, ni aceptar o respetar los sentimientos del otro, creo que debemos como prestar atención. La otra creo que tiene que ver también con que muchos papás piensan que los hijos manipulan con las emociones, claro, y entonces eso hace que no le presten tampoco la importancia. Muchos niños y adolescentes se guardan, hay muchos que no saben lo mal que están pasándole a sus hijos, o que ya pueden haber otros problemas más severos. Entonces creo que estar con ellos y saber que uno está ahí, los puede escuchar, y que todo lo que diga y lo que exprese es importante, claro, ¿no?
el hecho de ser un adulto, no, ya pasamos por cosas así que a lo mejor en su momento fueron de otra forma, pero es muy importante eso, ¿no? Como muchos niños ahora ya lo pueden decir, quiero que me respetes, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido puede ayudar mucho. Y otra vez volvemos a este tema de la comunicación, pero también sí es cierto que hay muchas dificultades en otros niños o personas para regular sus emociones. Y esto es, hablábamos de que el regular nuestra emoción nos permite modularla, nos permite... Es decir, aprender cómo expresarla. A expresarla adecuadamente. y nos permite modificar nuestro comportamiento, ¿no? O sea, si yo estoy muy enojada porque a lo mejor, no sé, a lo mejor me desobedeció mi hijo, entonces debo modular de tal forma que cómo me voy a referir a él no sea con esta carga de enojo, sino probablemente sea aplicando la consecuencia, y esa es la consecuencia que la persona se ganó, más no es como que deba desquitar mi frustración, ¿no? Que por qué no es obediente, no sé. Entonces creo que en ese sentido tiene que ver mucho también en la regulación de sus emociones de los cuidadores o de los padres. Claro. Es muy común que un niño llora y, bueno, en niños con TDA vamos a hacer la tarea y el niño ya llora porque sabe que no se puede concentrar y los papás dicen, pero ¿de qué lloran? Y le pegué. Entonces te pego para que llores. Exacto, entonces, un buen motivo para que sí llores, ¿no? Eso es como muy típico. Eso es muy común. Entonces, pues si eso genera... el niño no sabe, ¿no? ¿Qué le está pasando? Claro. ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Y pues obvio se va a sentir incomprendido y a lo mejor, y ellos dicen, es que yo me quiero portar bien, pero no sé qué me pasa. Entonces, en esta forma de que los papás también aprendan a modular y a expresar, creo que eso que siempre nos decían, vamos, nuestras abuelitas, que primero es con el ejemplo, claro, ¿no? Ahora decimos con el modelo, debemos ser un modelo para ellos, ¿no? Y en ese sentido creo que se facilita muchísimo más todo este otro periodo en la adolescencia que se hace complicado para muchos, pero creo que si facilitamos desde un inicio y mantenemos esta buena comunicación y validamos estas emociones, pero también contenerlos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que este tema es como muy amplio. Bueno, y ahorita se me vino un poquito a la mente la necesidad de enfocarnos y prestarle también a este tema que tiene que ver con la sensitividad o la sensibilidad materna, ¿no? Esta capacidad que hablamos de sensitividad materna, puede ser paterna, pero estamos hablando de las características que debe tener un cuidador y debe ser en principio que esté presente, ¿no? Cuando hablamos un cuidador o un papá o una mamá sensible es que primero esté presente, ¿no? Estar en casa, digamos, pero no significa que debo estar las 24 horas con los niños, tenemos que hacer una vida, pero el punto es saber, hablamos de tiempo de calidad, pero el tiempo es estar para cuando nos necesiten, ¿no? La otra es no solamente estar presente, como muchos papás nos dicen, doctora, no, yo si estoy todo el día, hago la tarea con el niño toda la mañana, ¿no? Es decir, bueno, no solo es estar presente en ese sentido, sino también estar disponible. Disponible significa, y creo que viene un punto muy importante, y creo que todos los adultos debemos prestar atención, qué tanto tiempo pasamos en el celular. Últimamente las quejas de los niños son ahora eso, no me hace caso porque mi mamá se queda en el celular. Entonces también, ¿no? Estar disponible, no es como ahorita, ¿no? Ahorita y ese ahorita no llega a lo mejor. Entonces es estar disponibles para cuando los niños necesiten. Y la otra es ser contingentes, ¿no? Finalmente ayudarle a manejar, y en ese sentido a la hora de que estoy reconociendo sus emociones, estoy identificando, pero también le puedo dar como algunas estrategias como mamá de cómo manejar sus emociones, ¿no? Si está frustrado porque se le cayó el helado, a lo mejor tampoco voy a ir y comprarle en ese momento otro helado, no sé, ¿no? Hay papás que también no quieren que se frustren ni nada, pero es normal, ¿no? O sea, podrá haber oportunidad, a lo mejor comió ya un poco, ya lo saboreó, ¿no? Es como decir, bueno, ¿no? Sí entiendo que estés enojado, pero bueno, ya se cayó, ya, ¿no? Habrá otra oportunidad y punto, ¿no? Entonces, esto de tolerar esa frustración también es algo que van aprendiendo, es parte, ¿no? De todo este proceso.
Entonces, bueno, para como ir cerrando, doctora, entonces yo entiendo que la parte de la regulación emocional nos va a permitir como ir resolviendo ciertos problemas, nos va a permitir expresar lo que estamos sintiendo, pero la finalidad de regular las emociones es expresarlas de manera adecuada. Y uno de los puntos que mencionaba es como justamente esta parte de validar las emociones, ayudarle a los niños a identificar las emociones, pero pues empezar con nosotros como adultos, ¿no? Yo trabajar en identificar mis emociones para después poder como transmitir esto a los niños. Y pues esto que mencionaba, ¿no? Como aprender a que se frustren, porque además, pues bueno, así en la vida nos vamos a frustrar en muchas ocasiones. Así es. Y si empezamos desde pequeños a enseñarles que así es la vida y que se vale estar enojado, pero que se puede resolver, pues será como más sencillo que pues vayan aprendiendo ellos a regular sus emociones. Así es. Entonces, y creo que en ese sentido también nuestras metas, ¿no? Y lograr nuestros objetivos, y eso implica bienestar, ¿no? Si yo quiero lograr algo, me voy a esforzar en eso, mi preocupación y la emoción de poder lograrlo a nivel grupal o social nos va a permitir también lograr metas pues a ese mismo nivel, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante como que todas las personas debemos aprender a manejar, es muy soy así me conociste. Claro. Y entonces no hay esa padre ser mejor que tiene, ¿no? Pues bueno, como usted decía, es un tema que podríamos llevarnos horas platicando, pero bueno, creo que le agradezco mucho, doctora, agradezco mucho, obviamente, la invitación para poder estar con ustedes y, pues bueno, seguir trabajando en pues, regular nuestras emociones y enseñarle a nuestros niñas, niños y adolescentes a regular las emociones. Así es. Muchas gracias. ¿No? Y bueno, gracias a usted. Se logran siempre. ¡Son los campeones 2020 en el béisbol de las Grandes Ligas! Que ya cuando estás a un nivel ya profesional, yo pienso que es como todas las profesiones, ¿no? Hay que tomarla con responsabilidad, con respeto el trabajo y obviamente a tratar de dar el 100% y ser mejor cada día, ¿no? Urías, hoy puede comenzar la Julio Manía. Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte, ¿no? Cualquier deporte yo pienso que es algo muy bueno y obviamente te deja de pensar en muchas cosas. Le doy el buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme saludable, el mantenerme activo haciendo un deporte es importante, ¿no? Y obviamente ya cuando es tu profesión. Contra las adicciones, juntos por la paz. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida, no se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Yo decido lo que quiero. ¡Éntrale! No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Violencias. No me quedo callada. Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Yo La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, los 365 días de la validez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.